Buenas tardes, amigos, amigas, amigues del colectivo editorial Herramienta y de la revista Herramienta. Bueno, en esta oportunidad vamos a realizar una tercera charla virtual en este año 2020 en las condiciones que estamos viviendo. La primera la hicimos con Ricardo Antunes desde Sao Paulo, Brasil. La segunda la hicimos con Renán Vega Cantor, desde Bogotá, Colombia. Y esta tercera la vamos a hacer con la presencia del profesor Enrique Dussel, desde la Ciudad de México. Obviamente, para nosotros es un honor contar con la presencia de Enrique Dussel en esta actividad. Él es un colaborador de Herramientas desde hace mucho tiempo, creo que desde el año 2006, e incluso recientemente en la versión web hemos publicado un artículo relacionado precisamente con el tema que vamos a tratar hoy, que es pandemia, crisis de la modernidad y debate de perspectivas. Bueno, la presentación del profesor Dussel obviamente podría llevar mucho tiempo, pero felizmente es muy conocido en el ámbito de los lectores y las lectoras de Herramienta, pero también en el mundo académico latinoamericano y europeo, muy conocido. Él ha publicado 50 libros como mínimo, poco más también. Él es el creador de la filosofía de la liberación. Fue profesor en Argentina, en las universidades de Chaco y de Mendoza. Después, en los años 70, en la época de la dictadura, tuvo que exiliarse a México y vive en México hace mucho tiempo y es profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y también en la Universidad Autónoma de México Iztapalapa. Él, tiene un recorrido académico muy amplio en distintas universidades europeas, en la Complutense de París, en la Sorbona, en el Instituto Católico de Francia, etcétera, etcétera. Es un honor, la verdad. Y además hay que decir que sobre el pensamiento de Dussel se han escrito también infinidad de artículos, libros y demás. Yo he tenido la suerte de recibir hace poco, gracias a José Gandarilla, que también es un amigo nuestro y un amigo de Herramienta, y bueno, cuando Gandarilla presentó su último libro, Colonialismo Neoliberal, en Argentina estuvo presente el profesor Enrique Dussel. Y Gandarilla me entregó un libro que se llama Del monólogo europeo al diálogo interfilosófico, ¿no? Que ha sido coordinado por él, por José Gandarilla Salgado y por Mabel Moraña. Un libro donde hay toda una investigación de diversos autores sobre las distintas dimensiones, los distintos ángulos del pensamiento de Enrique Dussel. Él además actualmente es secretario nacional de Educación, Capacitación y Formación Política de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, que es el partido gobernante de México. Es decir, es un compañero, un maestro que desarrolla su actividad académica durante varias décadas y ahora, en este momento, en pleno siglo XXI, en este año tan difícil, tan complejo, desarrolla una actividad política muy importante en el Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, tengo que decir además que la compañera que va a hacer, digamos, el diálogo con Enrique Dussel es Silvana Rabinovich, que es rosarina, que hace 27 años que vive en México, que hizo su tesis de doctorado con Enrique Dussel
Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad de Rosario, magíster en Filosofía por la Universidad Hebrea de Jerusalén y doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En este momento es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dirige un proyecto que se llama Heteronomías de la Justicia, Territorialidades Nómadas, que lo pueden tranquilamente observar, leer, comprender su significado, está por internet. Y está por publicar, ha publicado varios libros también, está por publicar actualmente La Biblia y el Dron, La Biblia y el Dron, sobre usos y abusos de figuras bíblicas en el discurso político de Israel. Es un libro de próxima aparición en coedición argentino-mexicana. Así que también es un honor que Silvana Rabinovich participe de esta actividad y sea, digamos, la persona encargada del diálogo con el profesor Enrique Dussel. Finalmente tengo que decir que esta actividad, que ha sido organizada, es organizada por el colectivo editorial Herramienta, por la revista Herramienta, también tiene el apoyo activo del colectivo de comunicación contra hegemonía web, la organización militante Democracia Socialista, la revista Sonámbula, Cultura y Lucha de Clases, el colectivo editorial Marcha y la revista colombiana Lanzas y Letras. Así que bueno, eso sería lo que tengo que decir, saludar la presencia de todos y todas. Le cedo la palabra a Silvana Rabinovich. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, que me honra muchísimo, y además de honrarme, me da una alegría muy grande siempre poder conversar y seguir aprendiendo de Enrique Dussel, el doctor Enrique Dussel, que es de esos maestros que de larga data, aquellos que a uno le enseñan algo hoy, y cada día que pasa uno se da cuenta cuánto más aprendió, y pasan los años y uno más agradece. Entonces, para mí es un privilegio poder estar aquí y bueno, espero poder estar a la altura de esta conversación con el gran maestro. Titularon a este encuentro Pandemia, Crisis de la Modernidad y Perspectivas en Debate, y a mí me pareció plantear, digamos, tres preguntas con un eje común, un hilo conductor, que es un principio de los más importantes de la filosofía de la liberación, que es el principio de la vida. Entonces, me gustaría desdoblar en tres los cuestionamientos. La primera pregunta tendría que ver con estos términos que están tan en boga, antropoceno, capitaloceno, y la transmodernidad, que es un aporte de la filosofía de la liberación que se entiende como una civilización, dice Dussel, que piensa en la vida. La segunda pregunta va a tener que ver ya con vida ética y economía, pensar una cosmopolítica, cómo pensarla. Y la tercera es ver la vigencia de Marx, cómo pensarlo, cómo leerlo hoy y cómo entender la vida a partir de eso. Entonces, si usted me permite, yo me gustaría presentar un poco la primera pregunta, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, bueno, sabemos que antropoceno se ha puesto en boga hace unos años, ya en el año 2000, un químico, Paul Crutzen, que lo trae aquí, lo lanza al ruedo, y yo creo que es una herencia de aquello que aprendimos nosotros cuando nos formamos en la filosofía tradicional, de la oposición physis y nomos, naturaleza y cultura, que no es así, obviamente, para la filosofía de la liberación. Ahora, Jason Moore, años más tarde, va a hablar de capitaloceno, ¿no? Lo presenta como una era histórica que está dominada por el capital,
en un periodo que él sitúa entre 1450 y 1750, ¿sí? De 300 años, una revolución en la producción del medio ambiente con las primeras ciudades. Y eso trae un cambio ambiental, ¿sí? Y lo llama capitalismo atlántico-céntrico al que produce este cambio. Él va a decir que el capitaloceno va más allá de la máquina de vapor, y dice que entiende que el primer paso en esta industrialización radical del mundo empezó con la transformación del medio ambiente global en una fuerza de producción para crear algo a lo que llamamos la economía moderna y que es mucho más grande, dice Jason Moore, de lo que puede contener el término economía. Y el gran viraje, dice él, es que ya no es que las personas, donde iban las personas, se producía la mercancía, sino que las mercancías empezaron a desplazarse más rápido, ¿no? Y más que la población empezó a ir atrás. Y en ese cambio de vocabulario que propone Moore, él habla de cambiar esta oposición, physis-nomos, ¿no? La de naturaleza-cultura, por la concepción de un tejido de la vida. Entonces, usted está planteando aquí una modernidad y su crisis, ¿no? Que está puesta en jaque por la pandemia. Y me gustaría preguntarle cómo acoge la filosofía de la liberación, el antropoceno, el capitaloceno, y cómo lo relaciona con la transmodernidad, ¿no? Porque es muy fuerte esta idea de que debe ser entendida como una civilización que piense a la vida. Cuando usted dialogó en aquel programa con Víctor Toledo, secretario de Medio Ambiente, usted habla de agrandar la tierra reduciendo la natalidad. En cambio, yo pienso que hay otros que van juntos, rusos y norteamericanos, ¿no? Está Yuri Miller, está Stephen Hawking, ya, que pasó al otro mundo, y Mark Zuckerberg, que invirtieron 100 millones de dólares con la perspectiva de llegar a 10 mil millones de dólares para buscar territorio a fin de colonizar Alpha Centauri, ¿sí? Se llama, no sé si usted escuchó este proyecto, Breakthrough Starshot, o que se traduce al castellano como disparo estelar, y que está empeñado en enviar micronaves para fotografiar posibles futuros hábitats para la humanidad pudiente. En 2017 el muy venerado Hawking advirtió, voy a citarlo porque es algo espeluznante, dice: nuestros recursos físicos se agotan a un ritmo alarmante. Hemos regalado a nuestro planeta el desastroso cambio climático. Temperaturas crecientes, reducción de los casquetes polares, deforestación y aniquilación de especies animales. Somos bastante ignorantes e irreflexivos. Estamos quedándonos sin espacio y los únicos espacios a los que podemos ir son otros mundos. Es hora de explorar otros sistemas solares, dice Stephen Hawking, como si fuera Cristóbal Colón. Diversificar puede ser lo único que nos salve de nosotros mismos, dice. Es el momento de explorar otros sistemas solares, expandirnos sobre lo único que nos salve de nosotros mismos. Y dice: estoy convencido de que los humanos necesitan irse de la Tierra. ¿Sí? Bueno, pasó a otra vida Stephen Hawking, digamos, como alguien muy, muy respetado, y confiesa esto, ¿no? Que ya somos insoportables nosotros acá y que una minoría, ese 1% poderoso, debería ir a colonizar a Alpha Centauri. Yo pensé en el poema de Mahmoud Darwish, el palestino, el discurso del indio, donde dice que el extranjero, que es el colonizador, cava en la tierra un pozo para enterrar al cielo. Y yo puedo pensar, porque el nombre es que Starshot, disparo estelar, muestra que el paradigma belicista está en su apogeo. O sea, parece que aún no somos capaces de tomar en serio las advertencias de un filósofo como Günther Anders, por ejemplo, ¿no? Que nos advirtió sobre todos estos peligros. Entonces, bueno, recapitulando, a mí me gustaría escucharlo, su perspectiva sobre este debate antropoceno, capitaloceno, qué hacer con la vida, en fin, qué hacer sobre la Tierra y cómo agrandarla reduciéndonos nosotros, ese un poco menos de mí mismo, esa contracción de la que habla Emmanuel Levinas, por ejemplo. Pues yo hasta aquí me quedo, si te parece.
Tu pregunta entonces, Mi pregunta es, ¿cómo desde su concepto de transmodernidad acoge el debate antropoceno-capitaloceno? ¿Mm? Digamos, eso desde la vida, desde la vida, desde la vida, el principio de la vida. porque justamente en el debate que allá por el 89 del siglo pasado tuve durante 8 años con Carlo Toapel, el maestro de Habermas, es decir, no es un filósofo alemán cualquiera, pero la escuela de Frankfurt toma como un principio fundamental de la ética la validez, el consenso. Al fin lo que hacemos, tenemos que hacerlo válidamente desde un punto de vista ético. Y por eso entonces desarrollan una teoría de la comunicación. Y en el comienzo de ese debate, en el año 89, había como 50 profesores y el profesor Appel y yo ahí como un gladiador en el circo romano. Le planteé a Apple la cuestión de que sí, él tenía un principio formal de consenso que daba validez a la ética, pero le faltaba un principio material. Y como yo venía de haber trabajado el comentario de las 4 redacciones del Capital de Marx, pensaba que además de la comunicación como lo válido, había previamente una comunidad viviente que usaba la argumentación como un medio para vivir y no al contrario, de que usamos la vida para argumentar, porque el argumentar es un momento de la vida, pero la vida es la condición absoluta. Y de ahí entonces le empecé a profundizar el tema y a partir de la intuición de Marx, que él tiene una verdadera metafísica de la vida y que antepone capital, cuya esencia es la acumulación de valor, plusvalor, y por lo tanto el aumento de la tasa de ganancia significa la racionalidad misma del sistema, y en el neoliberalismo eso se juega plenamente. Y entonces Marx decía, no, lo fundamental es la comunidad de vida. Y por eso que le pone al ser humano en su corporalidad el nombre de trabajo vivo en la economía. Entonces, descubrimos en la filosofía de la liberación que había que partir, ¿no?, del sujeto viviente. Claro, decir el sujeto viviente en la economía es el sujeto humano. Entonces rápidamente se critica diciendo, no, esto es antropocentrismo, pensar que la vida humana es muy importante. Pero entonces ahí es donde se habla de que efectivamente hay una etapa en que la vida, por la evolución, empezó hace 3.500 millones de años en la Tierra, los primeros bosquejos de lo que después va a ser muchos millones de años después la célula y la vida en la Tierra que modifica la corteza y aún crea la atmósfera, y el oxígeno que era más bien tóxico lo utiliza ya el viviente para respirar con ello, en fin, todo un metabolismo extraordinario. De los 3.500 millones de años empieza un proceso evolutivo que culmina al fin en la quinta edad de la extinción de los dinosaurios. Comienza la evolución de un pequeño animalito nocturno que vivía de insectos en los bosques y que de 30 centímetros empieza a evolucionar y se transforma en nuestros ancestros, y hace unos 4 millones de años surge el Homo habilis y solamente hace unos 200.000 años el Homo sapiens. Y entonces la cuestión es esta: la vida humana
El cerebro humano es por ahora de lo que conocemos el universo lo absolutamente más complejo. Tenemos cientos de miles de millones de neuronas en el cerebro, en el neocórtex y en el sistema límbico. Entonces, el ser humano no es que diga yo soy centro del universo, no. Pero el ser humano puede decir yo soy fruto de la tierra. Y en cierta manera lo que dicen los indígenas de la tierra madre es una metáfora, pero una metáfora que coincide con las ciencias. Somos fruto de la naturaleza y somos hijos de la tierra. Nosotros no hemos hecho al ser humano. Es la naturaleza el que nos hizo. Y desde que surgió el ser humano, la corteza terrestre comenzó a modificarse. Y a eso es lo que se le llama el antropoceno. O es decir, la época en que el ser humano empezó a modificar y transformó la tierra Gaia en un contexto de la vida humana dependiente absolutamente de la dignidad de la vida vegetal y animal, que no tienen derechos, pero tienen dignidad, que es más que derecho. Los vegetales y los animales, si destruimos el mundo vegetal y animal, nos suicidamos, porque nosotros somos, si vale, parásitos de los vegetales y animales que comemos y del cual vivimos. De tal manera que en el antropoceno el ser humano comenzó a una enorme evolución, pero llega un momento en que pasa el límite y la acumulación de los efectos negativos del capitaloceno. Ahí viene la segunda época. El capitaloceno tiene más o menos unos 500 años y no más. Y yo lo sitúo, como también Marx, pero de manera más fuerte, en 1492, porque la Europa, aislada de la historia de Eurasia por el Imperio Otomano, estaba fuera de la historia desde el siglo VII hasta el descubrimiento de América. Con el descubrimiento de América, los europeos salieron de los muros del mundo musulmán, que llegaba del Atlántico hasta el Pacífico y era realmente universal, euroasiático, y Europa estaba en un rincón secundario llamado la Edad Media. La salida por España al Atlántico inaugura una nueva edad del mundo, que es la modernidad, y con ella el capitalismo, propiamente dicho, la acumulación originaria con las riquezas americanas del oro y sobre todo la plata, que es una acumulación inicial del capitalismo moderno, y pues también ese mundo es un mundo colonial y surgimos nosotros como colonia, y entonces esto sería la modernidad. Pero la modernidad coincide con el capitaloceno, que sería los últimos 500 años del antropoceno, que tiene 4 millones de años de el Homo habilis, o aún más tiempo. Esa modernidad ha hecho descubrimientos extraordinarios tecnológicos. Y la expansión tecnológica no fue en realidad solo objeto de una invención tecnológica, sino que en realidad fue debida a la competencia del mercado. Un capital luchaba contra otro en el siglo XVIII en el mercado, en Inglaterra, pero primitivamente en China, que empieza la revolución industrial antes que Inglaterra, según estamos estudiando en el presente en la historia de la economía. Y entonces, por la competencia de los capitales en el mercado, vencía en la competencia el que podía producir un producto con menor valor. Pero para producirlo con menor valor era muy necesaria la tecnología,
Puede decir que es la economía capitalista inicial la que explota las grandes invenciones tecnológicas que permite bajar el precio de la mercancía y destruir en la competencia a los capitales en el mercado. De ahí que la tecnología está detrás el capital está detrás de la tecnología. Y entonces estamos en el capitaloceno, la edad moderna. Y lo interesante es que este virus que nos ataca por primera vez de una manera consciente, porque ahora los medios de comunicación en pocos segundos nos comunican lo que está aconteciendo en toda la Tierra, y esto nunca la humanidad había tenido conciencia, desde siempre, o es decir, desde los cientos mil años que existe el Homo sapiens, no ha habido una peste o una pandemia del tipo de este virus, porque hemos vivido una experiencia increíble e inicial. Pero justamente este virus ataca a la modernidad por sus efectos negativos y pone en cuestión al capitalismo neoliberal, que creía que el mercado solucionaba todo y había que tener un Estado mínimo que no entrase a regir los principios del mercado y el bien común. Y dejó entonces el sistema de la salud y el sistema de la alimentación y todos los sistemas de la reproducción de la vida en manos del capital privado, el cual capital solo invierte en aquello que le da ganancia, y entonces no invirtió en la salud y no invirtió en comestibles que dan salud, sino que dan ganancia. Y por eso entonces Estados Unidos, que era, y ya no es, pero que era el país capitalista más desarrollado, se encontró de pronto con un sistema de la salud totalmente primitivo, porque lo había dejado en manos del capital privado. Cuba tiene 9 médicos por 1.000 habitantes y Estados Unidos 2.1 médicos por 1.000 habitantes. 4 veces y medio menos médicos por habitante que Cuba. Entonces se atrasó en la conservación de la vida. Por eso yo digo, el virus atacó la modernidad en su concepción de la economía, pero en su concepción del Estado, que para los anarquistas de izquierda, pero también de derecha, hay que reducirlo al estado mínimo o disolverlo, porque no tiene función. Los anarquistas porque pensaban que por el principio de libertad todo Estado es dominador, y ya Lenin dijo esto es la extrema izquierda, pero el neoliberalismo eliminaba también al Estado porque el mercado iba a dar todas las soluciones según von Hayek y Friedman, los Chicago Boys. Y entonces el virus mostró que era falso. Es decir, aquí tenemos un hecho empírico que tiró abajo el mito del neoliberalismo. Y por eso que la filosofía de liberación contra Apple y Habermas y la Escuela de Frankfurt descubre fuerte el principio fundamental ético de la vida. O es decir, afirmar la vida humana y la vida animal y vegetal es un principio universal y condición de posibilidad de todos los otros principios, simplemente porque si morimos no hablamos más. Y ese principio material no es defendido en filosofía por casi ninguna escuela. Hans Jonas, de la Escuela de Frankfurt, pues con su principio de responsabilidad afirmó un poco el principio material, pero no hay filósofos que afirmen eso. Y como la filosofía de la liberación parte de la exterioridad formulada por Levinas del pobre, de la viuda, del huérfano, como decía Hammurabi, rey semita de Babilonia, pues entonces se vio que la muerte del otro es el primer principio desde donde arranca la ética para dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar
una casa al que no la tiene, y esos son principios muy lejanos de Egipto hace 5.000 años, que después pasó a otros pueblos semitas y llegó hasta nosotros. Y por eso la filosofía de la liberación, que se basa en la vida, pero también en la crítica del capitalismo neoliberal, piensa que la próxima edad del mundo no es, como dicen los posmodernos, que son una última etapa de la modernidad, ciertas modificaciones, como dice Agamben, un estado de excepción permanente, sino que el problema es que la modernidad con el capitalismo, el patriarcalismo, el racismo y otros ismos deben ser superados en una nueva edad de la humanidad, no otra etapa de la modernidad, sino nueva, y esa nueva edad será la transmodernidad. Hasta aquí sugerir algunas ideas de lo que me has preguntado, pero es muy complejo y largo. Muchas gracias. Había una pregunta en el público de alguien que está estudiando sus textos y dice que necesita que desarrolle más esto de la transmodernidad. Yo creo que con la pregunta que sigue, por este tronco que tiene de la vida, seguramente usted va a explayarse más. Yo pensaba que en 2015, con el Laudato Si, el Oikos volvió a estar como nuestra casa común y la economía, en el sentido etimológico amplio, y la pobreza volvieron a ser tema de la iglesia, ¿no? Que la tenía bastante olvidado, en un posicionamiento crítico. Y contra el mecanismo que se relaciona con el capital natural, entre comillas, que entiende a la naturaleza, entre comillas, para explotar, y se desbarrancó en un mega extractivismo que mata la vida. Usted sabe que surge la hipótesis Gaia, ¿no? Que empieza con Laula y Margulis y lo retoma Bruno Latour. Y concibe una naturaleza con la que se dialoga. Un término que después Isabel Stenger va a desarrollar como cosmopolítica y que lo vemos como una práctica tanto de las culturas indígenas, lo vemos aquí en México, por ejemplo, con los textos de Carlos Lenkersdorf, lo vemos también si leemos La caída del cielo de David Copenhague, los Yanomami, su relación, su forma de estar en el mundo, su relación, ¿no? Con las muchas naturalezas. Y también lo encontramos incluso en pensadores alemanes como Martin Buber o Gustav Landauer, que entienden que la relación con la naturaleza es dialógica, una relación yo tuve. Y bueno, en las distintas lenguas, sean de donde sean, hay quienes aprendieron desde siempre a pedir permiso, ¿no? Para trabajar con e intervenir, ¿no? Por eso hay un problema con los abordajes conservacionistas de la naturaleza, que lo que hacen es sacar a los habitantes que toda la vida supieron cuidar de ese medio para protegerlo, ¿no? En nombre del Estado, y ahí también desbaratan todo un equilibrio. Usted dijo algo que a mí me parece precioso, ¿no? Usted dice en su conversación con Víctor Toledo que la economía se transforma en un capítulo de la ecología. Y esto nos lleva a su lectura de Marx hoy, que según nos dice, ve el problema, como decía recién, en un criterio que busca aumentar la tasa de ganancia y no el desarrollo de la vida, que tiene que ver con el problema de la acumulación. Y a partir de esto, entonces, ¿qué entendemos por desarrollo de la vida? ¿Se sostienen los megaproyectos o se apuesta por el decrecimiento? Me refiero a Serge Latouche, ¿no? Planteamos el bienestar de abajo para arriba también, con un Estado dispuesto a dejarse enseñar por experiencias provenientes de otros saberes, comunidades indígenas o cooperativas rurales también, que se hagan cargo, ¿no? De la producción en pequeña escala, darle más lugar a los policultivos, hacia una emancipación alimentaria, a la administración local y cooperativa del agua. Da la impresión que aquí en México salud y bienestar están confluyendo en esa dirección.
pero los grandes capitales tiran para el lado opuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo planteamos el desarrollo de la vida? ¿Tiene que ser en términos desarrollistas o no necesariamente? Sí, pero hay que plantearlo a un nivel, yo diría, mucho más esencial. El capitalismo, con su criterio racional del aumento de la tasa de ganancia, es decir, para un capitalista es racional si yo invierto 100 pesos y me da 10% de ganancia, pero si me puedo sacar 15%, es más racional invertirlo donde gano 15%. Eso es acumulación de plusvalor y no vamos a entrar en ese tema ahora. Pero la racionalidad total del sistema es cuantitativo y tiene como finalidad el aumento de la tasa de ganancia y a su vez acumulado cada vez en menos manos. Pero habría otro criterio, y ese no es un criterio solo de pequeñas experiencias. Va a tener que ser un criterio de todas las experiencias económicas, políticas, culturales, estéticas, de los géneros, del problema de la raza, de todo. El criterio de el aumento cualitativo de la vida y de la vida humana, pero al mismo tiempo de la vida vegetal y animal, porque la naturaleza no es objeto de conocimiento ni tampoco responsabilidad de explotación, sino que nosotros somos interiores a la naturaleza y tú hablas de un diálogo con ella, pero antes que diálogo es un absoluto respeto, porque si destruimos la naturaleza, nos suicidamos y estamos en vista del suicidio colectivo, o es decir, el aumento de la temperatura y el hueco de ozono y todos los acontecimientos van a mostrar que la vida humana y con ella muchos tipos de vida desaparecerán no a largo plazo. Y entonces aquí es, no sálvase quien pueda, sino que todos van a morir, los seres humanos, ¿cierto? Y tú hablabas de la posibilidad de ir a algún otro sistema donde pudiésemos vivir. Yo creo que empíricamente es imposible, porque estamos hablando de años luz. Cualquier lugar, el más cercano, está distante de 400, 500, 1000 años luz. Ni lanzando un cohete a ese lugar se moriría 100 veces antes de llegar y no podría de ninguna manera evitarlo. Estamos, no digo condenados, estamos en la tierra y es nuestro lugar de existencia. No hay otro. Y la humanidad tiene que salvar la vida. Y entonces esto se transforma en un imperativo categórico. Obra de tal manera que tus actos conserven la vida. Y entonces hay que vivir la vida de otra manera. No puede ser que sea un consumismo patológico que nos lleva a desvivirnos por una acumulación de riqueza que, como bien lo dice Pepe Mujica en un gran libro que acaba de publicar, Palabras y Sentires de Pepe Mujica, de lo que se trata es de aprender a vivir, pero no trabajando para conseguir bienes y aumentándolos al infinito y siempre después tener que conservarlos y cuidar de que no me los roben, y entonces no hay manera de vivir. Esta pandemia y este silencio y este estar en casa es una buena posibilidad de pensar
el sentido de nuestra vida. Y por eso es que hay que cambiar los objetivos y cambiar todo el sistema. Debo decir, es más que el socialismo real, ciertamente. Pero aún tendremos que tomar del socialismo algunos elementos. Por ejemplo, claro, la gestión de los bienes en común. Pero tenemos que cambiar el sentido común y tener otro ideal de vida que las grandes revoluciones del siglo XX no se preocuparon de cambiar. Cayó el muro de Berlín y un país que había vivido 70 años en un socialismo, la verdad que real, salió feliz para, perdón, pero fue así, comer plátanos que no había podido comer durante todos sus años. O es decir, una simplicidad en el consumismo que no había cambiado la subjetividad de la gente. Entonces, la transmodernidad va a ser otra edad del mundo, que tendrá, claro, una corresponsabilidad de la vida, pero también tendrá que cambiar el sentido del sentido común cotidiano y tenemos que trabajar para dar a la vida otro sentido. Y eso es un trabajo que en general la izquierda no trabajó suficientemente. Es algo así como el hombre nuevo, el ser humano nuevo del Che Guevara, que tiene que vivirse con otra ética, otro tipo de comunicación en el género, otro tipo de comunicación en la raza y otra comunicación entre los seres humanos en la naturaleza y contando con ella porque es la condición absoluta de nuestra existencia. Es una revolución no pequeña, es el fin de la modernidad y otra edad del mundo. Y eso Marx lo había previsto. Dijo, el capital va a destruir a la naturaleza y al ser humano. No hay más que destruir. Y hay que pensar en un reino de la libertad, pero un reino de la libertad usado no para ver televisión y ver la propaganda de qué compro mañana, sino de una cultura y de un poder realmente vivir un nuevo tipo de subjetividad. Bueno, muchas gracias. Estoy pensando en las cosas que dijo y cuando habla de, bueno, es profético esto que está citando, ¿no? De Marx en cuanto a la destrucción de la naturaleza y de la humanidad, que es lo que de algún modo temía en esa cita que dice que a mí me causa, si no fuera tan grave, me causaría mucha risa, ¿no? De Stephen Hawking, que todo el mundo respeta tanto, diciendo, somos insoportables nosotros mismos, dentro de 600 años esto va a ser una bola de fuego, hay que irse de acá, entonces ellos creen poder dominar con el cálculo ese viaje de años luz, etcétera, que me recuerda mucho a aquel verso en el poema de Borges, El Golem, donde dice, los artificios y el candor del hombre no tienen fin. O sea, van las dos cosas juntas. Por un lado, esa lujuria tecnológica, pero por otro lado también la candidez de creer que sí vamos a poder dominarlo, que es una enseñanza que proviene desde la Torre de Babel. Podemos pensar en el cuento que hace Kafka sobre la Torre de Babel, ¿no? El del escudo de la ciudad, donde dice que sabían desde que empezaron a construir la torre que era inútil, que no tenía sentido hacerlo, pero que bueno, el escudo de la ciudad tenía un puño porque pensaba en los 5 golpes de puño que iban a terminar destruyéndolo todo. Y parece que eso es a lo que vamos nosotros, ¿no? Pero bueno, desde que entró la idea de Babel en la mente humana, nunca más pudo salir. Entonces, usted está hablando de este suicidio colectivo, propone este otro imperativo categórico, ¿no? De la vida, obrar de tal manera que nuestros actos
aseguren la conservación de la vida. Y cuando habla del sentido, de otro sentido común, yo pienso en lo que dice Isabel Stengers, ¿no? Del sentido de lo común, ¿no? Que creo que, por eso me gustó a mí mucho, yo no soy de leer encíclicas papales, la verdad, pero esa sí la leí toda, el Laudato Si, porque sí habla de nuestra casa común. Y es la posibilidad de pensar en otra cosa, claro, porque creo que hay que ir pensándola desde todos lados, tratar de entender que hemos vivido equivocados, pero además hemos viajado muy velozmente en dirección opuesta a algún horizonte de justicia. Entonces, no solo hay que parar la máquina, hay que dar vuelta, ¿no? Y entonces hacia ello va esa última pregunta, ¿no? La pregunta es si se puede pensar una cosmopolítica con Marx, y usted empezó a contestar que sí, de algún modo, como política en el sentido que de fecundar las diferencias, ¿no? De no ver la necesidad de limar o disimular las diferencias, sino justamente volverlas más fecundas. Hay experiencias cosmopolíticas, le digo, en distintas culturas, ¿no? Creo que su libro, el del encubrimiento del indio, pone en escena a esas otras maneras, ¿no? De estar en el mundo, de estar en la vida y de desarrollar la vida y con humildad, porque sobre todo es eso, el gran pecado de la ibris que nos enseñaron también, cuando nos enseñaron lo de Fisis y Nomos al principio del siglo V a.C., también nos hablaban de la ibris, ¿no? De esa pretensión de querer dominar. El problema de la dominación, que no es lo mismo que el poder, que no es lo mismo que la potencia. Entonces, bueno, la pregunta es si podemos pensar con Marx una cosmopolítica, cómo leerlo hoy, qué caminos son los que se agotaron y cuáles están por explorarse, cuáles ya ve usted encaminados. Usted comentó Víctor Toledo en la conversación con usted que Marx era lector de Darwin, entonces le invitaba a tomar conciencia de especie, ¿no? Porque había un peligro nuestro como especie, pero como usted acaba de decir, no solo de la especie, sino de todo. Con el ecocidio es un suicidio completo, ¿no? Y entonces, con qué elementos éticos, sociales, políticos y ambientales podríamos pensar hoy resignificar una revolución? Sí, hay un autor africano, Membe, que habla de la necropolítica. Debo decir que la biopolítica del gran autor Foucault, francés, termina por ser una laudatio, ya que tú dijiste así, una verdadera apología del neoliberalismo. Hay un artículo muy bueno de un alumno mío, doctor en Frankfurt, que muestra que al fin de la vida Foucault empieza a descubrir la libertad, pero una libertad que va hasta la libertad del mercado. Y entonces la biopolítica de Foucault en realidad es el manejo de la vida, pero no el vivo que vive. El pensamiento de Foucault es una necropolítica moderna al final. Y hay que empezar a usar esa palabra nueva, necropolítica. El liberalismo es una necropolítica, es una política democrática, representativa, que se corrompe porque en realidad las élites eligen a los representantes y el pueblo los confirma y cree que los eligió. Pero la minoría que posee los millones, miren, Trump, un millonario, y el que ahora es el candidato demócrata, otro millonario. El pueblo, el 99%, sigue eligiendo al uno por la metodología de la propaganda y demás. Quiere decir que estamos ante un sistema
político y es una necroeconomía. Y por eso el virus, y por eso aparecerán otros virus más potentes, producto de un sistema alimenticio, no para alimentar al ser humano, sino en primer lugar para que las transnacionales alimenticias tengan ganancias. Y en segundo, que se alimente. Pero la comida, aún la más fundamental, no la que se llama chatarra, es comida chatarra, porque uno come una carne de un vacuno, el cual ha sido vacunado o sanado con antibióticos, y uno come el antibiótico sin haberse dado cuenta y come un vegetal que también ha sido envenenado por venenos contra las pestes de los vegetales modificados o transformados genéticamente, y entonces ya somos efectos del capital de una necroeconomía. Entonces, la esperanza es irse a otro planeta, es imposible. Tendríamos que ir 5.000 años a 350.000 kilómetros por segundo, como la luz, porque son 5.000 años luz. Dese cuenta, es una cantidad de tiempo que ya la humanidad habrá desaparecido 10 veces. Lo siento, pero estamos destinados a vivir en la Tierra y a desaparecer en ella cuando nos toque. A mí ya próximamente, pero también las próximas generaciones no podrán tener un futuro. Entonces, no es cuestión de tener claustrofobia en la tierra que se achica, sino vivir la vida. Mire, yo siempre a mis alumnos les digo, a ver, ¿quién de ustedes mereció la vida? Me miran un poco así raro y empiezan a pensar que es bueno de vez en cuando. Y alguno atisba alguna respuesta. Sí, uno lo merecía porque, pero se le viene abajo. Porque yo debería ser y vivir para poder merecer la vida. Quiere decir que la vida la recibí como un don. Punto. Se me dio. Y los Tupi Guaraní de Brasil entendían eso, que como yo recibo la vida como un don, ¿cómo la pago? Dando a los otros un don. Yo recibí la vida gratis. ¿Cómo pago eso? Dando cosas a los demás gratuitamente. Y entonces se establece una economía de la gratuidad, que son las que tenían los guaraníes que organizaron las reducciones jesuíticas. No fueron los jesuitas, fueron los guaraníes. Y ellos están debajo del socialismo utópico que los misioneros jesuitas predicaron en Europa antes de todos los socialistas utópicos, y el primer capítulo del socialismo moderno se cumplió entre los guaraníes. Y las reducciones que existen en los guaraníes, los indios chiquitos en Bolivia y en Venezuela, ellos sí comprendían la economía como un don. Eso ya es transmoderno. Eso es otro modelo. Y por eso alguien me dice, nuestros pueblos originarios viven una especie de presente sin demasiadas ansias, de mayor cantidad de placer, sino más bien saber vivir. Y eso es lo que nos enseña Pepe Mujica también. Tenemos que aprender a vivir lo que tenemos y usar, sí, grandes descubrimientos como este del Internet, que puede servirnos, pero también puede servir como modo de dominación.
es necesario pensar todas las cosas de nuevo. Realmente Marx apuntó a todo esto y es vigente, pero no hay que solamente repetirlo, hay que repensarlo desde nuestra situación latinoamericana, y esta crisis del virus es extraordinaria porque ha puesto en jaque a la modernidad. Todos los ideales se le han venido un poco abajo y por eso Trump, que estaba muy entusiasta con su reelección, se le vino abajo porque había dejado al pueblo sin sistema de salud y además el sistema de alimentación enferma a la población. ¿Y qué decir en México, donde se toma Coca-Cola y los niños desde que nacen empiezan a comer comida chatarra y gran parte de la población es obesa y es el país en el mundo que tiene más diabéticos proporcionalmente a la población? Y ahora empezamos recién a pensar que hay que poner coto a las transnacionales de la alimentación, pero cuando empecemos a tocar eso, vamos a tener que poner coto a las transnacionales químicas que producen los fármacos y tendremos que ir más atrás y empezar a darnos cuenta que todo el sistema está hecho, como decía Marx, un nuevo Dios entró en Europa y le dio un codazo a todos los otros dioses, el capital. Y para el capital es una cantidad abstracta y no es viva, y el que lo posee tampoco puede tener una infinita felicidad. De tal manera que esto es contradictorio. Estamos con esta crisis que ojalá aprendamos algo. No vaya a ser que volvamos a la normalidad para repetir las cosas de siempre. Será desgraciado y los jóvenes y las futuras generaciones, como dice Hans Jonas, van a sufrir. Pero yo creo que a partir del sufrimiento tomarán en su mano la historia y entonces comenzarán a poner la vida en el centro y no el aumento de la tasa de ganancia, que al fin no da más felicidad, sino más bien la angustia de tener que conservarlo y aumentarlo. Muchísimas gracias. Me quedé pensando en esta situación actual, ¿no? Que se parece un poco al estado de sitio, ¿no? En el que vivimos. Apareció en los primeros días un tuit desde un muchacho de Gaza que decía: hola mundo, no se puede mover libremente, tienen miedo de no ver a sus seres queridos, les resulta difícil acceder a la salud, nosotros vivimos así hace muchos años, bienvenidos, ¿no? Y hay algo de este estado de sitio, que vuelvo al poeta Mahmoud Darwish, el poeta palestino, que en un libro que se llama Estado de Sitio dice que en el sitio la vida es tiempo, memoria del principio y olvido del final. Y de algún modo ese olvido del final tiene que ver con algo que criticó Walter Benjamin en las tesis de filosofía, ¿no? En las tesis del concepto de historia, sobre esa aproximación de querer dominar el futuro, teleológica, ¿no es cierto? De querer dominar el futuro, que fue lo que nos fue llevando cada vez a una velocidad mayor, y que me parece que con estos elementos que usted está diciendo, que tienen que ver con una recuperación de la gratuidad, yo creo que eso se relaciona con y vuelvo a Levinas, con la conciencia de la vulnerabilidad. Dice ahí en el final de Otro modo que ser, por lo poco de humanidad que adorna la tierra, dice, es necesario un aflojamiento sin cobardía de la virilidad, dice, para repudiar la crueldad. Y llegamos a un momento así de encierro en el que ya no hay olvido del final, porque no tiene caso, aunque sabemos que las transnacionales están programando ahí y la bolsa se mueve frenética también para ver hacia dónde
hacia dónde ir con las inversiones, etcétera, pero por otro lado hay un gran número de personas que están, digamos, esa memoria del principio, de la que habla Darwish, ¿no? Que tiene que ver con esas otras formas de repasar la vulnerabilidad y yo diría ponerle una hacha intermedia a la vulnerabilidad y a partir de esa vulnerabilidad volverlo una habilidad, ¿no? Poder resistir, como dicen ahora, ¿no? Se dice bastante ahora, ya no resistir solamente, sino reexistir a partir de una de otra forma de ver las cosas que tienen que ver con la gratuidad, con esto que hay que dejarse enseñar por aquellas culturas que consideramos como perimidas, ¿no? Como primitivas y que de hecho tienen mucho para decir porque como no se la pasaron futuriando, nos tienen que enseñar vida, ¿no? Entonces, si la transmodernidad concibe la vida en esos términos de gratuidad, es sumamente interesante escuchar algo más, ¿no? Sobre esta economía de la gratuidad que usted está planteando. Sí, y yo querría agregar algo, porque vamos tomando tiempo en este diálogo. Últimamente estoy trabajando la estética. Y la estética tiene que ver con el final. Hablando de pueblos originarios, yo tengo aquí la bandera de los aymaras que ahora están luchando en Bolivia. Y debo decir que esta bandera, que son 7 por 7, 49 cuadrados, cada uno de esos cuadrados es un concepto. Y los chinos tienen exactamente lo mismo desde su tradición milenaria, no más que 8 por 8, 64. Miren la influencia del Extremo Oriente en América. Esto es un dato fantástico. Pero justamente, al fin, hay que gozar la vida. No se nos tiene que escabullir en las manos queriendo ser más feliz un día, pero no siéndolo hoy, porque lo único que tenemos en la mano es la felicidad hoy. Y por eso Pepe Mujica dice muy bien, ¿para qué yo quería vender mi mochito, mi Volkswagen por $1.000.000 a un jeque árabe que lo quería poner en un museo? ¿Para qué quiero yo $1.000.000? Después que lo tenga, tengo que estarlo cuidando para que no me lo roben. No lo necesito. Yo vivo muy bien con lo que tengo. De presidente volvió a cultivar flores y vende flores con su vieja, como él dice. ¿Y para qué quiero una gran casa si tenemos que cuidar la casa y tenemos que limpiarla? No necesitamos una gran casa. Lo que necesitamos es vivir. Y el contenido de la vida es el gusto. Y entonces, ahora estoy haciendo una estética como el final. Lo bello es la cosa real, el sol, en tanto fuente de la vida. Por eso el gallo, canta cada madrugada al sol. Y hay una estética animal, ciertamente, no como la humana, pero estética. Y entonces canta al sol. ¿Por qué? Porque esa luz le permite vivir, porque ese calor le permite recobrar la energía. Y entonces un canto al sol como origen de la vida, y eso es la belleza. Hay que saber cantar la realidad y vivirla, porque un revolucionario que es triste, es un triste revolucionario, tiene que tener alegría. Y la alegría por fin es descubrir la belleza del cosmos. Estoy haciendo todo un curso de estética
porque Marx decía que en el tiempo libre era un tiempo libre, no para ver la propaganda de la televisión, claro que no había, sino para ir a pescar. Puede decir, pobrecito el pescado, no habría que hablar de esa manera, pero significaba estar en medio de la naturaleza, gustando como se gusta el niño un chocolate, la realidad, que nos ha sido dada y algún día nos iremos y ya no la podremos gustar. Por eso que hay que vivir el presente, porque el presente es eterno. La eternidad es un presente y hay que saberlo vivir. Por eso que, por último, la política, la economía, la ética y todo termina en una estética. Y como dice Ludwig Wittgenstein, que es un lógico que los analíticos adoran pero no han leído al final, dice: la ciencia se ocupa de cómo las cosas son, pero la mística de que sean. Y él pone la mística al final del tratado, más allá de la ciencia. Quedar estático ante la belleza del cosmos. Y ese es también saber vivir la vida. No tenemos otra posibilidad. Es eterno. Bueno, es precioso lo que nos dice y llama la atención que si Hegel vio al búho, ¿no? Al búho de Minerva, que emprende el vuelo al atardecer, usted se fijó en otro ave, ¿no? Que le canta la vida. Y a mí me parece que, y no está hablando del atardecer, sino del amanecer, usted. Yo lo siento cercano a Spinoza, a este deber de trabajar mucho sobre las pasiones tristes para volver las pasiones alegres. Cuando usted parafrasea un poco aquel horrible político mexiquense, ¿no? Que dice que un político pobre es un pobre político, y usted dice un revolucionario triste es un triste revolucionario. Yo pienso mucho, ¿no? Ahora cuando nosotros acompañamos aquí en México a los familiares en búsqueda de los desaparecidos, eh, esa capacidad que tienen de un dolor que viene muy, muy profundo, muy amargo, una bilis espantosa, ¿no? De la desaparición de un hijo, va subiendo, 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 y cuando sale, sale como palabras de amor. Y hay gente que sale a las búsquedas, se va a las barrancas, o sea, realmente se esfuerza, hace un esfuerzo físico muy grande y un esfuerzo también afectivo de todo punto de vista, y parece que donde pisan, siembran vida. Y, y bueno, creo que eso está, ahora entiendo por dónde va su estética, cómo el principio de la vida sigue siendo la columna vertebral de toda su obra, Dussel, porque aquí hay alguien que preguntaba cómo empezar a leerlo, ¿sí? Ahora se me fue el nombre de la persona que preguntó, pero es alguien que está empezando a estudiar filosofía, quiere leerlo y le pregunta qué le recomienda primero para leer. Bueno, hay un pequeño libro que escribí en México cuando llegué al comienzo del exilio, porque los militares en Argentina me pusieron, no ellos, sino el sindicato metalúrgico, que era bien derechista en la época final de las 3A, y me pusieron una bomba en mi casa y me explotaron la biblioteca, y por acá, aquí tengo la obra de Hegel con un volumen destruido por la bomba. Y a veces yo digo a los alumnos, este libro de Hegel pues está roto por la bomba. O es decir, son cosas por las que uno ofrece aún la vida, porque uno está convencido. Y tú
que has estudiado tanto en Jerusalén y has tenido una maestría. Yo estando en Israel también, 2 años de obrero, en un pueblito chiquito que se llama Nazaret, y siendo ahí carpintero. Yo soy medio materialista y voy empíricamente cumpliendo etapas, carpintero en Nazaret, pues descubrí un concepto fundamental que se llama abodá en hebreo, que viene de Hebet, el servidor de Yahvé. Pero la palabra significa trabajo y significa también servicio. Y sobre todo la palabra servicio, en griego diaconía, debe ser un poco como el lema de una vida. Mi vida debe estar al servicio. Y al servicio de lo que ya el rey de Babilonia, Hammurabi, hace 3700 años dijo: he hecho justicia con la viuda. Miren, ya el feminismo. Con el huérfano, la revolución educativa. Y con el pobre, la revolución económica. Y con el extranjero, más avanzado que el derecho de Napoleón, que no daba derecho a los extranjeros. Eso fue dicho 3600 años por un rey semita. Esos son los principios. Mi primer libro se llama El humanismo semita en Eudeva. Spivakov lo publicó en 1968 en Buenos Aires. Era mi experiencia en Israel. Y entonces yo fui a Israel a mamar una antigua cultura de la humanidad de pensamiento crítico. Lo mío no es actual. Y Marx también era de familia judía y por eso dijo: yo he ofrecido mi vida y la de mi familia porque no puedo dar la espalda a los sufrimientos de la humanidad. Y por eso tengo que terminar mi libro. Y su libro se llamaba El Capital, pero lo hizo por amor a los pobres. Eso en Argentina se vivió mucho en los años 70 y de ahí parte la filosofía de la liberación. Pero si empezamos a hablar de estas cosas, no va a ser una hora que vamos a hablar, sino un semestre o un instituto de investigación. Así que yo creo que está bueno este diálogo. Gracias, porque tú también me has enseñado cosas. No, muchísimas gracias. Soy yo quien le agradece. Y gracias a todos. Y gracias a Herramienta que nos dio esta posibilidad de encontrarnos tan lejos y tan cerca, ¿no? No sé si